Curso de Sagrada Escritura, Historia de Israel y Judá. Tema 9. Como todas las naciones. Samuel y Saúl. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para mí es mediodía, son las 12:15. Vamos a comenzar esta charla, que ahora llevamos un poco de tiempo que hemos interrumpido y se hace largo. Pronto vendrá también otra interrupción con la Navidad. Pero bueno, vamos adelante, ya llevamos con este 9 temas y bueno, creo que estamos cumpliendo un poco, por lo menos, lo más adecuadamente posible, nuestro objetivo. Empezamos por un texto del libro de Samuel 8. Se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel. Le dijeron: tú eres ya un anciano y tus hijos no siguen tus caminos. Nómbranos, por tanto, un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le pareció mal que hubieran dicho: danos un rey para que nos gobierne. Y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto te digan. No es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Bueno, es un texto bastante duro, como veis, y de él habría que hacer una explicación, que es la que podemos encontrar en la Biblia de Jerusalén, en la nota que le dedica a este texto. Una nota que me parece interesante, la tenéis en la página 3 de los apuntes, pero también la podéis ver directamente en la Biblia de Jerusalén, en la completa, no en la chiquitilla. En la Biblia de Jerusalén, en el capítulo 8, 22, no, 8, en el capítulo 8. Al empezar el capítulo 8 de primero Samuel. Dice así: renovando la oferta hecha a Gedeón, Jueces 8:22, y el intento de Abimelech, una parte del pueblo pide un rey como todas las naciones. Veis que ese es el título que le he puesto al tema. Pero otra corriente de opinión se opone, dejando al Señor, único Señor de Israel. El cuidado de suscitar los jefes que las circunstancias exijan, como lo hacía en tiempo de los jueces. Ambas corrientes hallan su expresión en los relatos yuxtapuestos de la institución monárquica. Pero es exagerado hablar de una versión monárquica y de una versión antimonárquica. Estas tradiciones diversas, procedentes de diferentes santuarios, concuerdan en la función histórica y religiosa de Samuel. Su importancia radica en haber hecho prevalecer una realeza que respetaba los derechos de Dios sobre el pueblo. Tras el fracaso del reinado de Saúl, esto se realizará bajo David. Su gran personalidad conciliará el aspecto religioso y el aspecto profano de la monarquía en Israel. Y en él, el jefe político no desatenderá los deberes del ungido del Señor. Pero ese ideal ya no lo alcanzarán sus sucesores, y David quedará como la figura del rey futuro, por quien Dios obrará la salvación de su pueblo, el ungido del Señor, el Mesías. Bueno, prácticamente está dicho lo fundamental, que lo resumo en una frase.
el pueblo, un poquillo larga, el pueblo pide rey. Y unos textos de la Biblia parece que están de acuerdo con el rey y otros que son contrarios al rey. En realidad, que como dice aquí, hay muchas tradiciones y todas intentan conjuntarlas de alguna manera el autor del libro de Samuel. Y así han llegado a nosotros. Exagerado hablar de una versión monárquica de la Biblia y una versión antimonárquica de la Biblia. No, son tradiciones diversas que el autor no quiere que se pierdan y las recoge y las acumula en en los libros de los reyes, en el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primero de los reyes y segundo de los reyes. Y dicho eso, vamos a seguir un poco. Mirad, aquí se trata de una historia religiosa. Y eso es importante. Los libros de Samuel y de los reyes nos cuentan en clave religiosa la historia de Israel desde el comienzo de la monarquía hasta la caída de los dos reinos, Samaria primero y Jerusalén después. Es una historia religiosa, o sea, es la interpretación narrativa de la vida de un pueblo para transmitir un mensaje religioso que en el caso de nuestros libros bíblicos podemos resumir en una gran idea. La monarquía fue el resultado de una especie de apostasía de Israel. ¿Os acordáis que decían, no quieren que reine yo sobre ellos, ¿no? Pero a la par es un don del Señor que no se supo aprovechar en su momento, pero que sin embargo abrió el camino a la idea del Mesías, el Rey definitivo, enviado por Dios, que habría de salvar para siempre al pueblo. El nuevo David, que realizaría lo que el primero no logró. De esa idea salvadora todavía vivimos los cristianos. Son libros, los libros de Samuel y los Reyes, o diciéndolo brevemente, ahora lo aclaro, los libros de los Reyes son libros de reconocimiento del pecado del pueblo, libros de advertencia de Dios al pueblo, libros de esperanza, y no han de ser leídos como fuente principal, al menos, para el conocimiento de acontecimientos de la historia leída en clave profana y científica, sino como reflexión sobre las grandes líneas de la vida de un pueblo, como proyecto de futuro antes que como pura mirada al pasado. Bien, me doy cuenta de que soy un poquillo denso en este texto, pero creo que captáis muy bien. La historia que leemos es una historia interpretada. Es una historia en la que no importan tanto los acontecimientos, sino el sentido de lo que sucedió. Es decir, el autor quiere destacar lo que nos lleva a comprender que la historia de Israel es una historia guiada por Dios, con una finalidad salvadora que se cumplirá en Jesús y de la cual nosotros todavía vivimos. En esta primera página de los apuntes tenéis un mapa que está tomado también de la Biblia de Jerusalén, aunque está coloreado por mí. Ahí tenéis Israel en la época de Samuel, al final de la monarquía. Veis en color salmón Israel.
Debajo, en color azul intenso, Judá. Ese es el núcleo. Pero a la derecha, en color verde, tenéis Transjordania, sobre todo la zona de los amonitas, más al sur la zona de Moab en color naranja, más al sur la zona de los edomitas en color moradillo, lila, ¿no? Luego a la izquierda de Judá tenéis el territorio de los filisteos, ¿eh? Encima de Israel, al norte de Israel, tenéis los reinos arameos con la capital Damasco, también en azul, y a la izquierda las ciudades fenicias, entre las que destacan Tiro, Sidón, Biblos. Luego lo veis despacito para estar siempre bien situado. La isla que se ve a la izquierda es Chipre, el mar es el mar Mediterráneo. Y a la derecha, al este, tenéis Arabia. Bien. Libros interesantes. Lo pongo con esto manteniéndolo para que veáis. Tenemos la historia y las instituciones del pueblo bíblico en un libro que se llama La Biblia en su entorno, que está publicado por Verbo Divino. Muy interesante y fácil de conseguir, por lo menos antes. Era el libro de Castell, Historia de Israel y Judá desde los orígenes hasta el siglo II después de Cristo. Es un libro que está un poco antiguo, pero no tan antiguo que no aproveche. Es un libro que sigue aprovechando. Más antiguo y quizás con más fama, pero más antiguo se ha quedado el libro de Braille, que está publicado en Desclés de Bruber. Sin embargo, hasta hace poco ha sido libro de texto en algunas facultades de historia de Israel. El libro de García Iglesias, El pueblo elegido, es un cuaderno de las historias del viejo mundo, que como se publicó como libro de kiosco, es difícil de conseguir. Pero si uno le puede echar mano, es un libro que está bien escrito y tiene un contenido todavía aceptable. El libro de Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, sigue siendo válido. Y el libro de Pritchard, La sabiduría del Antiguo Oriente, lo que tiene son textos y ilustraciones que pueden ayudar a entender bien esta época. No es un libro de historia, pero son textos que permiten conocer aspectos de la historia. Son textos antiguos, obtenidos en la arqueología. Son libros. Hay muchísimos más. No está aquí puesto un libro que se me ha pasado poner, que es muy importante, que está bien, que todavía es muy actual, que es un libro de el profesor Ska, Jean-Louis Ska, que se llama Los enigmas del pasado. Es chiquito, un libro pequeño, pero es interesante. Si alguno o alguien está interesado en conocer alguna bibliografía o en conocer mi opinión sobre algún libro que tenga a mano, pues puede preguntarme por escrito, poniéndome un mensaje. Fuentes para el estudio de este periodo. Ya hemos empezado a decir algo, pero sigo. La única fuente para este periodo son los libros bíblicos. La arqueología relativa a la época del imperio de David y Salomón ha ofrecido pocos datos, cuya interpretación no ha sido unánime por los especialistas, aunque se van adquiriendo cada vez más datos y se va pudiendo hacer mejor tener una perspectiva de la situación de la población de esta zona de Israel y Judá en esta época. Pero de todas maneras, la arqueología
siempre es una fuente muy limitada. Los textos relativos a la época en los países vecinos son también muy escasos y no nos hablan nunca de Israel. En la Biblia tenemos una doble fuente. Los libros de Samuel y Reyes por una parte y por otra los libros de las crónicas. En los libros de los Salmos y en los profetas encontramos mucho material, muchas alusiones a David y a Salomón, pero es poco lo que de material realmente histórico referente a este periodo podemos encontrar en ellos. Los libros de las crónicas son una fuente muy especial porque coinciden sustancialmente con los libros de Samuel y Reyes. Y cuando difieren, no es fácil, o sea, no es difícil, lo contrario, no es difícil observar la intencionalidad teológica o apologética de los cambios. No obstante, en algún caso pueden reflejar un estado de los libros de Samuel y Reyes anterior al que conocemos, por lo que a veces nos han transmitido mejor algunos datos de la tradición, como es por ejemplo el caso de los nombres que contenían el nombre de Baal, que los libros de Samuel y Reyes, la tradición deuteronomista, habían cambiado y deformado sistemáticamente para que no apareciera el nombre del odiado ídolo Baal. Por eso Isbaal, pues en los libros de las crónicas aparece como Isbaal, pero en los libros de Samuel y Reyes aparece como Isboshet. Mefibaal también, que en los libros de las crónicas aparece como Mefibaal, sin embargo en los libros de Samuel y Reyes aparece como Mefiboshet, y así con otros nombres. Pero, ¿qué valor histórico tienen los libros de los reyes? En alguna época se dijo que son fuente histórica de primera mano, no solo por la calidad de los materiales que nos ofrecen, sino también por su intencionalidad específicamente historiográfica, que se manifiesta especialmente clara en algunas secciones, como sería, por ejemplo, la historia de la ascensión de David al trono, que se contiene en 1 Samuel 16 hasta 2 Samuel 5. Pero ya desde ahora tenemos que anticipar que el carácter historiográfico de estos capítulos es muy mermado por el hecho de que han sido sumamente reelaborados en diversas épocas y por tener una intención claramente teológica y política. Más que libros de historia, son libros de propaganda religiosa y política. Es verdad que algunos de sus materiales se remontan a tiempos muy antiguos, pero son difíciles de aislar. Y además están seleccionados, organizados y retocados cuidadosamente para ofrecer una determinada imagen religiosa de las cosas. A pesar de todo, son la única fuente continua que tenemos para reconstruir el periodo y a ellos nos tenemos que atener para contar la historia de esta época. Quedando claro, por tanto, dos cosas. Primero, que no son historia científica. Y segundo, que son historia que nos ilumina como creyentes para conocer el sentido que Dios quiere que conozcamos de la historia
del pueblo de Dios, que ha sido guiada por Dios para llegar a un término determinado. Dios se revela en los acontecimientos y los libros de Samuel y los reyes, así como los de la crónica, nos hacen caer en la cuenta de cómo los acontecimientos que nos narran nos manifiestan a Dios. Ese es el sentido histórico, ya entrecomillado, de estos libros. Antes de empezar a hablar del pueblo de Israel, quiero hablar de los pueblos del entorno. Y empezamos por los pueblos de Transjordania. Ya os señalé que en el lado este, en el lado este del mapa tenéis, empezando de abajo arriba, tenéis Edom, Moab, Amón, Siria, los arameos. Esos estados de los edomitas, los moabitas, los amonitas y los arameos son por el este los pueblos que rodean a Israel. Por el sur tenemos los amalecitas y por el oeste tenemos filisteos y las ciudades fenicias. Tener esto en cuenta, tener el mapa a la vista, que os puede ser útil. En Transjordania, en el siglo XI, se encuentran tres pueblos importantes para nuestro fin: los edomitas, los moabitas y los amonitas. Además, desde esta zona se producen incursiones de un pueblo más lejano que actuaba como nómada y que, ya digo, hacía incursiones. Es el pueblo de los madianitas, que vivía en aquella época por el sur del desierto siro-arábigo. Los edomitas son un pueblo del que se dice que impidieron el paso a los israelitas cuando venían de Egipto. Sus relaciones con los israelitas debieron ser muy complicadas y en general se les consideró un pueblo hermano. Recordar que Edom es Esaú y Esaú es gemelo de Jacob. Es decir, si los antepasados de los israelitas y los edomitas son dos hermanos gemelos, es que son dos pueblos hermanos. Pero también hubo intentos de dominio de unos sobre otros. Especialmente dolorosa para Israel fue la intervención de los edomitas en la conquista y saqueo de Jerusalén en tiempos de Nabucodonosor, al final de nuestra historia. No tenían capital fija y estaban regidos por reyes, sobre todo en esta etapa, ya en la que coinciden con el nacimiento de la monarquía israelita. Los moabitas son también parientes de Israel, pero más lejanos que los edomitas. Se consideran descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, por tanto, también emparentados con Israel. Los moabitas se opusieron constantemente a Israel e intentaron incluso dominar a los israelitas en la época de los jueces. Recordar cómo Ehud venció al rey gordo de Moab para liberar a los israelitas
de la opresión de los moabitas. Estos intentos de opresión los hicieron especialmente abominables a los moabitas, fueron abominables para los israelitas. En la época final de los jueces, que es donde nosotros nos encontramos ahora hablando, el territorio de Moab estaba gobernado por reyes y se presenta como lugar de refugio para los israelitas que estaban en dificultades en su propio territorio. Cuando uno quería huir por lo que fuera, huía a Moab. Eso lo veremos ahora después. Cuando hablemos de David, veremos que cuando huye de Saúl, se refugiará entre los moabitas. Por último, los amonitas tenían su territorio al norte del río Arnón y en torno al río Yabok, que era lugar de paso para las caravanas comerciales. Su capital estaba en Rabat Ammón, que es todavía la capital de Jordania, es la actual capital de Jordania. Por cierto, que hoy el rey de Jordania, cuando hablo esto, el rey de Jordania está visitando en visita oficial España. Pero bueno, eso es. Los ammonitas tenían su capital en Rabat Amán, que ahora se llama simplemente Amán, que es la capital de Jordania. Estuvieron gobernados también por reyes. Sus relaciones con los israelitas fueron muy semejantes a los moabitas, porque se suponía que también los amonitas descendían de Lot, el sobrino de Abraham. Y ahora vamos a hablar de un pueblo que fue importante para los israelitas. También todos son importantes, si no, no hubiéramos hablado de ellos. Otro pueblo que es importante para los israelitas es los filisteos. En la costa del Mediterráneo y en la montaña central, al comienzo de este periodo, están los filisteos. Mirad el dibujito que os he puesto aquí. Este dibujito está basado en murales antiguos y refleja bastante bien cómo podría ser un destacamento militar de los filisteos. No es un dibujo he puesto ahí así simplemente como adorno. Es para que os hagáis una idea de cómo eran los destacamentos militares de los filisteos, que de ellos ya hemos hablado cuando hablábamos de Sansón. Comenzaban a extenderse por la Sefelá, que es las colinas que hay entre la costa y la montaña central. Y según 1 Samuel 13, 19, tenían el control de la metalurgia y eso lo hacía especialmente fuerte frente a los israelitas. Me explico. Los israelitas por esta época no sabían manejar el hierro, no sabían hacer hierro, no sabían obtenerlo. Los filisteos sí. Por eso los filisteos tenían mejores armas que los israelitas. Poco a poco los israelitas también aprenderán a obtener el hierro, pero en esta primera época son los filisteos los que tienen armas de hierro, mientras que los israelitas tienen armas de bronce, que tienen una doble dificultad. Son mucho más pesadas y son también más quebradizas y además se pueden afilar mucho peor. Los filisteos se agrupaban en ciudades, que eran ciudades-estado. Cada ciudad
era independiente de la otra. Pero se agruparon en lo que se llamó la Pentápolis filistea, en 5 ciudades confederadas, agrupadas con algunos lazos de unión. Estas 5 ciudades fueron Gaza, la Gaza que todavía sigue, la Gaza donde hoy día hay todavía guerra. Lo que se llama la Franja de Gaza actualmente es lo que nosotros estamos llamando la zona de la Pentápolis filistea. Pues estaban Gaza, Gat, Eglón, Ascalón y Asdod o Azoto, que tuvo mucha importancia en esta época porque empezaron un movimiento de expansión hasta la montaña, y ese movimiento de expansión puso en serios peligros y aprietos a los israelitas que estaban también intentando asentarse definitivamente en ella. Los cananeos ocupaban las ciudades de la costa fenicia y desde allí habían fundado colonias por todas las costas del mar Mediterráneo, lo cual le había dado gran capacidad comercial y un desarrollo económico muy grande. Son los fundadores de Cádiz, porque pasaron incluso el estrecho de Gibraltar. En el interior del país, muchas ciudades cananeas continuaban florecientes. El ejemplo más claro es el de Jerusalén, que era una ciudad cananea, cuya cultura influyó mucho en la cultura israelita a partir de la conquista de Jerusalén por David. Los grandes imperios. Por el siglo XI a.C., que es el siglo en el que estamos, fijaros que estamos en torno al año 1000, desde el año 1999 hasta el año 1000 a.C., sobre todo en la época final, por la época desde 1040 a.C., ¿verdad? 1100 a.C., por ahí andamos. Estamos en el siglo XI, desde 1100, me equivoco antes, desde 1100 hasta 1000, ¿verdad? Y en esa época tanto Egipto como Asiria y otros reinos de Mesopotamia estaban en una época poco brillante. Egipto había soportado a duras penas las invasiones de los pueblos del mar, que lo habían dejado bastante deshabitado y bastante debilitado en la parte del norte. Es decir, los egipcios sufrieron mucho con las invasiones de los pueblos del mar, y aunque los pudieron expulsar y se fueron hacia la costa de Canaán, entre ellos iban los filisteos, pues a pesar de eso, Egipto quedó bastante debilitado. Sin embargo, Egipto seguía interesado en las cuestiones de Palestina porque no quería volver a ser atacado desde Palestina y siempre pretendía alejar su frontera lo más posible hacia el norte de Palestina. Y por tanto hacían lo posible para impedir que en la zona de Canaán, en la zona de Palestina, se estableciera un poder fuerte. Al norte, en Siria, tenían fuerza los reinos arameos, el más importante de los cuales era el reino de Damasco.
pero tampoco llegaban a constituir un imperio interesado realmente en los asuntos de Palestina. Los hititas y algunas ciudades cananeas importantes, como Ugarit, fueron destruidos. Después de haber sido unos imperios poderosos, fueron destruidos por los pueblos del mar. Y esto pasó al principio de la época de los jueces. Bueno, pues sobre el fondo de este vacío de poder, no tenemos poder fuerte en Egipto, no tenemos un poder fuerte en Siria, no tenemos un poder fuerte entre los hititas, ni siquiera un poder fuerte más al este entre los asirios y los babilonios. Pues sobre esta falta de poder fuerte va a poder construirse el reino de Israel y el reino de Judá. Que cuando estos poderes resuciten, pues se verán muy dificultados. Os he puesto ahí los textos que nos interesan para esta época. Para no tener yo que contar la historia como la cuenta la Biblia, pues la podéis leer ahí en la Biblia, en los 15 primeros capítulos del primer libro de Samuel. Ahí se nos cuenta cómo fue el nacimiento de la monarquía. Aquí ahora voy a hablar yo un poquito de cómo fue. En Jueces 6:9, la Biblia nos cuenta dos intentos de construir una monarquía que se vieron abocados al fracaso. Bueno, he tenido que interrumpir un momentillo, disculpadme. La Biblia nos relata en Jueces 6:9 dos intentos de construir una monarquía en Israel. Pero esos dos intentos se vieron abocados al fracaso. En esos relatos de 6:9, de Jueces 6:9, se nos transmitían dos ideas. En primer lugar, su convencimiento de que a partir de cierto momento hubo necesidad de constituir gobiernos fuertes en las tribus israelitas. Y en segundo lugar, su repugnancia hacia la idea monárquica, ya que hacen que un personaje del prestigio de Gedeón rechace el trono y afirme que Dios es el único rey de Israel y que Abimelech, cuyo nombre, por cierto, significa mi padre es rey, hijo de Gedeón, que se proclamó rey en Siquén, y aparece y se nos muestra como un hombre cruel, que mata a todos sus hermanos y que tiene que oír el duro apólogo, la fábula burlesca, muy dura, muy descarnada, que le hace su hermano, el único que queda, Jotán, diciéndole que los árboles fueron a buscarse un rey y que ninguno de los árboles útiles quiso ser rey, pero sin embargo la zarza, que es inútil y peligrosa, pues es la única que aceptó el ser rey, ¿no? Con lo cual se está burlando de la monarquía y está rechazándola. El único rey de Israel tiene que ser el Señor. Sin embargo, el hecho de que los israelitas tienen un rey y de que Dios ha hecho una alianza con David, hace que los textos de la Biblia pues sean un poco ambiguos, porque a veces sí hay que destacar que el único rey de Israel
es el Señor. Pero también hay que destacar a la par que el rey, y sobre todo el rey ideal prometido, es un don de Dios para salvar al pueblo en nombre de Dios. Seguimos un poquito. Samuel. ¿Quién fue Samuel? Samuel es un personaje muy difícil de encuadrar, ya que a la par aparece como profeta, vidente, juez, caudillo militar y sacerdote. Incluso después de muerto es invocado para que dé sus oráculos como un semidios o uno de los héroes de la antigüedad. Indudablemente la tradición ha ido enriqueciendo la figura de este personaje hasta hacerlo un segundo Moisés, que instituye y juzga simultáneamente a la monarquía. De Samuel se nos cuenta su nacimiento milagroso, propio de un salvador del pueblo como Sansón. De él se nos dice que fue discípulo de Elí, el último sacerdote de Silo. Se nos cuenta su vocación profética, su actividad como juez y caudillo de Israel, actividad que se entremezcla con la de vidente y sacerdote. A él le pidieron los israelitas que les diera un rey y se lo dio, tras alguna resistencia en la persona de Saúl. Sin embargo, Samuel siente que Dios ha roto con Saúl a causa de las desobediencias cultuales y guerreras de Saúl y unge en secreto a David como futuro rey. El resto de la actividad de Samuel se pierde en la oscuridad. Solo reaparece ya muerto para anunciar una vez más el fracaso de Saúl. La historia de Samuel, según la Biblia, es la historia del último juez carismático que concentra en sí todo lo que debe ser el verdadero dirigente de Israel y a la par el que abre la puerta al primer rey, Saúl, que concentra en sí todas las contradicciones de la monarquía, y al primer rey verdadero, verdaderamente ideal, que es David, después del cual ninguno será ya ideal como es, sino tal vez Josías. Saúl. Tres relatos diferentes nos cuentan cómo Saúl llegó a ser rey. Según el primer relato, su elección es manifestada por Dios cuando Saúl andaba buscando las burras que había perdido su padre. De broma, pero seriamente, podemos decir que andaba buscando una burra y se encontró un reino. Saúl ahí tiene carácter profético, pues entra en éxtasis al encontrarse con los profetas que vienen danzando, porque hay un tipo de profetas que entran en éxtasis y por eso se les llama profetas estáticos. Estos profetas formaban bandas que andaban de un lado para otro, tocando panderos, bailando, desmayándose, y la gente los consideraba que eran gente en la cual entraba Dios de alguna manera y se hacía presente de alguna manera por ellos ante el pueblo. Es lo que se llaman los profetas estáticos, que luego siglos mucho más tarde, en la época de Eliseo, reaparecieron, pero ya quizás con otras características. El segundo relato, bueno, antes, Saúl también entra en éxtasis y la gente dejó un dicho que es un poco despectivo. También Saúl entre los profetas. El segundo relato
Hay una elección por suerte. Y la elección del rey parece más un castigo al pueblo que un don de Dios. Y el tercer relato nos muestra la elección como consecuencia de la victoria de Saúl sobre los amonitas en Jabes de Galaad. Y ese relato último sí es un relato claramente favorable al rey, que se ha comportado como un héroe. El reino de Saúl debió afectar a la zona norte, a la zona de Efraín, Benjamín y Galaad, lo que yo he puesto en el mapa en color crudo, aquí, en color salmón, en la zona de Efraín, Benjamín y Galaad. Pero las relaciones entre David y Saúl indican la voluntad de los autores de unificar desde el principio a Israel con Judá, de forma que se puede hablar de todo Israel, que está compuesto del Israel del norte y de Judá. Saúl no tuvo actividad administrativa. Su reino aparece en la Biblia como un caudillaje militar. La arqueología no ha mostrado en su capital, Gibeá, ningún resto de palacio. No sabemos que tuviera harén. Tener muchas mujeres era importante para los reyes, indicaba poder y fecundidad, vida para el pueblo. No se dice que tuviera harén, ni que tuviera tampoco una auténtica administración judicial. Algo de esto tuvo que haber, pero no se nos cuenta. La actividad militar sí se nos describe mejor, tanto contra los filisteos en Occidente como contra los pueblos de Transjordania en Oriente. Los relatos sobre Saúl en general quieren mostrarnos las causas por las que fue rechazado por Dios. Se trata de falta de pecado en el culto, porque el culto se hace mal, no se hace como Dios quiere. A pesar de todo, el autor deuteronomista nunca le niega el carácter de ungido de Yahvé. Es el ungido del Señor. Saúl ya es el primer rey, es el primer ungido del Señor, aunque no se le dé el título de Melech, que es rey. Se le llama solo Nagib, que equivaldría a dirigente, guía, príncipe, algo así. Pero es ungido del Señor. Saúl aparece como loco, con accesos destructores de furia, enfrentado a Samuel y a David, empeñado en una empresa sobrehumana para vencer a los enemigos de Israel solo con su fuerza, más propias de un héroe clásico que de un elegido de Dios. Pero su destino, ya digo, es trágico. Todo su esfuerzo acaba en un tremendo fracaso para él y su familia. Su derrota y su muerte junto a su hijo Jonatán, no digáis Jonathan por lo que más queráis, que soy inglés. En hebreo es Jonatán, pero en español esa yod inicial se hace J. Jonatán. Bueno, su derrota y muerte junto a su hijo Jonatán frente a los filisteos en los montes de Gelboé dejó un vacío de poder que no fue totalmente recogido por los vencedores. Abner, general del ejército de Saúl, impuso a Isbaal, hijo de Saúl, como nuevo rey y trasladó la sede del reino a Mahanayim en Transjordania, al otro lado del Jordán.
Pero Isbaal, aunque sea reconocido como hombre honrado por el autor bíblico, nunca será considerado por el autor bíblico como auténtico rey. No se le da nunca el título de ungido del Señor, ya que para ese puesto ha sido elegido David, que acabará recogiendo como heredero legitimado por Dios todo lo positivo que había en la obra de Saúl. Y con eso pues terminamos lo fundamental de nuestro tema. Hemos destacado cómo los pueblos del entorno intentaron formarse. Aquí hay muchos pueblos que van intentando formarse, pero será Israel junto con Judá los que lleguen a una madurez al final de todo. Mientras tanto, tendrán que luchar con Edom, con Moab, con Amón, con los filisteos, con los fenicios. Y Samuel, que es una mezcla de profeta, caudillo, vidente, juez, pues Samuel será el encargado de abrir camino a la monarquía israelita con un primer rey que fracasa, que es Saúl, y un primer rey que triunfa definitivamente, que un segundo rey, pero será considerado siempre como el que da origen a una línea de salvación que es David, del cual ya hablaremos en su momento, la próxima clase. Nada más, espero que os sea clara esta exposición, y si no lo es, hacer un pequeño esfuerzo de lectura, y siempre estoy dispuesto a que me preguntéis y de modo que pueda responder a las cuestiones que no vayan quedando claras.